En la Universidad Politécnica Territorial de Yaracuy, Arístides Bastidas, el Programa Nacional de Formación en Higiene y Seguridad Laboral es una propuesta educativa innovadora que integra las dimensiones del ser humano: ser, convivir, emprender, conocer y hacer, las funciones universitarias de formación, creación intelectual y vinculación social basada en nodos problematizadores o nodos críticos, que constituyen problemas estructurales, territoriales o necesidades sociales a considerar. Formará profesionales integrales con conciencia sociopolítica de sus actuaciones, corresponsables y comprometidos con el proceso de transformación del país, que trabajen en la defensa de la vida y la salud de los trabajadores y trabajadoras, que fomenten condiciones seguras en los ambientes de trabajo y en las comunidades de manera sostenible y sustentable, que participen activamente en la investigación para el diseño, innovación y aplicación del conocimiento en la solución de necesidades socioproductivas, sociocomunitarias y sociotecnológicas con visión territorial, contribuyendo con la independencia tecnológica y el fortalecimiento de una cultura en higiene y seguridad laboral en la vida de las ciudadanas y ciudadanos del país. En este sentido, el PNF en Higiene y Seguridad Laboral y las distintas unidades curriculares realizan esfuerzos académicos para sustentar el derecho de trabajadores y trabajadoras de contar en cada centro de trabajo con ambientes seguros y saludables que minimicen la ocurrencia de accidentes y enfermedades ocupacionales, para lo cual se requiere la formación de un profesional integral, con una concepción humanista que promueva la capacidad para la identificación, evaluación, investigación, diseño e innovación en las áreas de higiene y seguridad laboral, e intervenga transformando las condiciones inseguras e insalubres, abordando la prevención y detención de procesos peligrosos conjuntamente con los trabajadores. Esta es la razón de la presentación actual sobre legislación en higiene y seguridad laboral, particularmente referida a la norma venezolana Fondonorma 758/1989, norma venezolana Estación Manual del Arma, primera revisión, y la norma técnica Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, norma técnica número 1, y para mejorar aplicabilidad con lista de chequeo al final, que puede ser utilizada en un diagnóstico, inspecciones y también en auditorías de seguridad. Es de destacar que los que elaboramos el presente trabajo buscamos que se actualice y mejore en el tiempo con el aporte y uso de quienes revisen y utilicen la presentación actual. Nuestro objeto es, en un lapso no superior a un año, toda la legislación en higiene y seguridad laboral de Venezuela tenga una presentación y acometer las normas internacionales relacionadas. La presente norma sustituye totalmente a la norma venezolana Fondonorma 758/1977, Estación Manual de Alarma. Esta norma fue elaborada de acuerdo a las directrices de una serie de profesionales, como lo es el Comité Técnico de Normalización Fondonorma, Comité Técnico número 6, Higiene, Seguridad y Protección, y por el Subcomité Técnico número 2, Prevención y Protección contra Incendios, y aprobada por Fondonorma en la reunión del Consejo Superior número 1989 del 07, de fecha 04/10/1989. Objeto y campo de aplicación. Esta norma venezolana contempla los requisitos mínimos que deberán cumplir las estaciones manuales de alarma para su instalación, ubicación,
fabricación y uso. No serán objeto de esta norma las estaciones manuales a prueba de explosión con alarma y reloj de vigilantes, para combinación de turnos de señales iluminadas. Referencias normativas. Las siguientes normas contienen disposiciones que, al ser citadas en este texto, constituyen requisitos de esta norma venezolana. Las ediciones indicadas estaban en vigencia en el momento de esta publicación. Como toda norma está sujeta a revisión, se recomienda a aquellos que realicen acuerdo con base en ellas que analicen la conveniencia de usar las ediciones más recientes de las normas citadas seguidamente. Norma Venezolana Fondo Norma 1041, año 1976. Tablero central de control para sistemas de detención y alarma de incendio. Norma Venezolana Fondo Norma 200-1981, Código Eléctrico Nacional, y Norma Venezolana Fondo Norma 598-1987, planes de muestreo único, doble y múltiple con rechazo. Definiciones. Para los propósitos de esta norma venezolana se aplican las siguientes definiciones. Estación manual de alarma es un conjunto formado por dispositivos mecánicos y eléctricos montados en una caja cerrada para transmitir una señal cuando una de sus partes integrantes es operada manualmente. Estación manual simple es aquella que, al ser accionada, transmite una señal al tablero central de control para activar la señal de alarma general. Estación manual compuesta es aquella que, al ser accionada, activa la señal de alarma previa en el tablero central de control y posee un dispositivo de acceso indirecto que transmite una señal al tablero central de control para activar la señal de alarma general. Llave eléctrica es un dispositivo interruptor switch operado manualmente que conecta una o más partes de un circuito eléctrico. Señal de alarma es un aviso característico para indicar una emergencia que requiere acción inmediata. Señal de alarma previa es una señal de alarma audible y visible que emite el tablero central de control al ser activado un dispositivo indicador de alarma indicando la zona afectada. Señal de alarma general es una señal de alarma audible de sonido normalizado que indica la existencia de incendio para el desalojo de una edificación, la cual podrá estar zonificada de acuerdo a la identificación de riesgo. Nota: en el anexo A se especifican los requisitos necesarios que debe tener la estación manual de alarma. Clasificación. La estación manual de alarma se clasifica mediante, según el tipo de señal transmitida al tablero central de control: estación manual de alarma, estación manual de alarma simple, estación manual de alarma compuesta. Aquí observamos una estación manual de alarma simple. En el siguiente anexo se le explicará la diferencia entre estación manual de alarma simple y estación manual de alarma compuesta. Requisitos. Los requisitos se basan en dos clasificaciones de estaciones manuales de alarma. 1. La estación manual de alarma simple, como se observa en la figura 1A, y 2. Estación manual de alarma compuesta, como se observa en la figura 1B. La estación manual de alarma simple deberá tener en su interior los dispositivos eléctricos para transmitir la señal o las señales al tablero central de control. Deberán tener sus partes operativas, tales como contactos, mecanismos,
los cuales deberán estar protegidos contra daño e impurezas causadas por el polvo u otro material que pueda afectar el funcionamiento. Deberán tener sus partes eléctricas que no estén aisladas, ubicadas o encerradas de acuerdo a la norma venezolana Fondonorma 200, a fin de proteger a las personas de un contacto accidental cuando se le efectúe mantenimiento. Deberán tener sus elementos conductores aislados, instalándolos sobre materiales de porcelanas, compuestos moldeados en frío u otro material para la aplicación en particular. Deberán tener interruptores cuyos valores de corriente y voltaje no sean menores que los del circuito al cual controlan y que al operarse los contactos de sus interruptores, estos permanecerán en esa condición hasta que el mecanismo sea regresado a su condición inicial. Todas las partes eléctricas deberán estar protegidas contra la corrosión. Deberá tener una ventanilla eléctrica de acceso que forme parte de la misma y en ningún caso tendrá un área menor a 30 centímetros a el cuadrado. Deberá contener una regleta de conexión que permita fijar los conductores a 4 puntos diferentes. La estación manual de alarma no deberá durante ni después de ser sometida al ensayo indicado de resistencia a impacto y vibraciones, producir ruidos, interrumpir su funcionamiento ni dañar señales de falsa alarma. Toda estación manual de alarma no deberá presentar señales de ataques corrosivos en los interruptores y contactos después de ser ensabada según los ensayos de corrosión con atmósfera gaseosa y ensayo de corrosión con solución salina. La estación manual de alarma deberá funcionar durante y después del ensayo de resistencia al calor descrito en el ensayo de resistencia al calor. La estación manual de alarma deberá funcionar durante y después del ensayo a prueba de agua descrito en el ensayo a prueba de agua. La estación manual de alarma no deberá presentar descargas disruptivas al ser sometidas al ensayo de resistencia dieléctrica indicado en el ensayo de resistencia dieléctrica. Aquí se observa una estación manual de alarma extranjera. Es una estación manual de alarma compuesta por tener su llave eléctrica. Materiales para las cajas. Si se utiliza metal fundido para su construcción, deberá poseer el espesor correspondiente que se indica en la tabla 1. Para áreas de 155 centímetros al cuadrado o menores y que posea uno de sus lados no mayor de 152 centímetros, el metal fundido a presión debe contener 1,6 milímetros o 0,06 pulgadas y el metal fundido en otra forma debe contener 3,2 milímetros o 0,13 pulgadas. Para áreas mayores de 155 centímetros al cuadrado y que posea uno de sus lados mayor de 152 centímetros al cuadrado, el metal fundido a presión debe contener 2,4 milímetros o 0,1 pulgadas y el metal fundido en otra forma debe contener 3,2 milímetros o 0,13 pulgadas. Nota: si se utilizan láminas metálicas para su construcción, estas deberán poseer un espesor no menor al indicado en la siguiente tabla. Para la tabla 2, el promedio del espesor de la lámina metálica, el acero no revestido debe poseer 1,35 milímetros o 0,053 pulgadas. El acero revestido de zinc deberá poseer 1,42 milímetros o 0,056 pulgadas. El aluminio, cobre o latón debe poseer 1,91 milímetros o
0,075 pulgadas. Nota: si se utilizan materiales no metálicos, deberán poseer una resistencia mecánica al menos equivalente al de una de las láminas metálicas, con el espesor mínimo especificado en la tabla 2. Si la caja es de vidrio, la ventanilla deberá poseer un vidrio protector que, al ser roto, transmita las señales de alarma previa o general al tablero central de control. El vidrio deberá estar colocado de tal manera que, al ser roto, no interfiera con el mecanismo de accionamiento del mismo. El mecanismo de sujeción del vidrio deberá permitir su fácil reemplazo. El espesor de tal vidrio no deberá ser mayor de 3 milímetros. Si la caja es de cuerpo, deberá ser de color rojo. Si este es de metal, excluyendo acero inoxidable, deberá estar protegido contra la corrosión mediante la aplicación de esmaltado galvanizado u otros medios equivalentes. Instalación y ubicación. Deberá estar fijamente instalada en las paredes a una altura mínima sobre el nivel del piso de 1,15 metros y máxima de 1,50 metros, según lo que indica en la figura mostrada. Las partes usadas para su instalación deberán ser independientes de aquellas utilizadas para asegurar las partes componentes del conjunto. Deberá colocarse una o más estaciones manuales de alarma de acuerdo a las condiciones que se mencionan a continuación. En cada nivel, por cada 930 metros cuadrados, un recorrido horizontal real no mayor de 30 metros entre el usuario y la misma en cada zona y en las vías de escape cercanas a la salida. Nota: toda estación manual de alarma que necesite ser empotrada para su instalación deberá sobresalir como mínimo 1,5 centímetros de la superficie de empotramiento. Estación manual de alarma compuesta. Deberá cumplir con lo contemplado en la estación manual de alarma simple de la presente norma. Deberá contener una regleta de conexión que permita fijar los conductores a 8 puntos. Esto con el objeto de mantener la autosupervisión del sistema. La señal de alarma previa será transmitida por medio de un pulsador o cualquier otro dispositivo que pueda ser accionado por una persona no familiarizada con el mecanismo, siguiendo las instrucciones indicadas en la misma. Y la señal de alarma general será transmitida activando el dispositivo correspondiente por medio de una llave eléctrica que poseerán las personas autorizadas para ello. Inspección y recepción. Se clasifica mediante lote. Es aquella cantidad determinada de unidades, estaciones manuales, de características similares que son fabricadas bajo condiciones de producción, presumiblemente uniforme, que se somete a inspección como un conjunto unitario. Nota: esta definición es tomada de la norma venezolana Fondonorma número 598. Muestra: es un conjunto de unidades, estaciones manuales, extraídas de un lote que sirve para obtener la información necesaria que permita apreciar una o más características de ese lote, para servir de base a una decisión sobre ese lote y así verificar los resultados contemplados en el método de ensayo. La muestra será seleccionada según el plan de muestreo de la presente norma. Nota 2. Esta definición es tomada de la norma venezolana Fondonorma 598. Muestreo. El muestreo se realizará según lo establecido en la norma venezolana Fondonorma 598 y de acuerdo a los siguientes parámetros: nivel de inspección general 2,
plan de muestreo simple normal, nivel de calidad aceptable, NCA, de 1,5%. Métodos de ensayo. Ensayo de resistencia a impacto y vibraciones. Este ensayo deberá realizarse de acuerdo a lo indicado en el lote de la norma venezolana Norma 1041. Ensayo de corrosión con atmósfera gaseosa. Utiliza un equipo de ensayo que es aparatos. El aparato consiste de una cámara rectangular de vidrio con las aberturas correspondientes para la entrada y salida del gas. Utiliza reactivos. Se utilizan los reactivos mencionados a continuación. A. Sulfuro de hidrógeno en una cantidad equivalente al 1% del volumen de la cámara. B. Mezcla formada por dióxido de azufre y dióxido de carbono en cantidades correspondientes al 1% del volumen de la cámara para cada uno de los componentes. Utiliza materiales a ensayar. El material a ensayar consiste en una estación manual de alarma. Tiene condiciones del ensayo. El ensayo se realizará a la temperatura del ambiente. Tiene procedimiento. El procedimiento es el siguiente: introduzca dentro de la cámara una cantidad de agua suficiente para cubrir totalmente el fondo de la misma. Suspenda verticalmente en el interior de la cámara una estación manual de alarma. Invoque el sulfuro de hidrógeno en la cantidad indicada en el reactivo A mediante un cilindro o vaso de presión a través de las aberturas usadas para tal fin. Al transcurrir un periodo de 24 horas, extraiga el sulfuro de hidrógeno contenido en la cámara e introduzca una cantidad idéntica a la anterior, transcurrido el periodo de tiempo indicado anteriormente. Vuelva a extraer el reactivo nuevamente y continúe el proceso hasta contemplar 10 días. Siga el mismo procedimiento explicado anteriormente utilizando ahora el reactivo B. Ensayo de corrosión con solución salina. Tiene un equipo de ensayo. Son los aparatos a ser utilizados serán los que se indican a continuación. Una cámara que tendrá las medidas interiores siguientes: 122 centímetros por 76 centímetros por 91 centímetros. Un recipiente que contenga la solución salina, un surtidor de aire, una torre de dispersión capaz de proveer la pulverización de la solución salina. Reactivos. Se utilizará solución salina que contenga el 20% en peso de cloruro de sodio en agua destilada con un pH, medida de acidez o alcalinidad de una disolución comprendida en 5,5 y 7,2 y con gravedad específica de 1,126 y 1,157 a una temperatura de 35 grados centígrados. Materiales de ensayo. El material a ensayar consiste en una estación manual de alarma. Las condiciones de ensayo: la cámara se mantendrá a la temperatura de 35 grados más 1 grado centígrado durante el ensayo. El procedimiento que se tiene es el siguiente: suspenda la estación manual de alarma verticalmente dentro de la cámara de prueba. Se coloca la torre de dispersión en el centro de la cámara, supliéndole a la torre aire húmedo a una presión manométrica comprendida entre 1,2 kg fuerza y 1,34 kg fuerza. Las gotas de solución salina que caigan de la estación manual de alarma no deberán ser recirculadas y serán extraídas por un desagüe localizado en el fondo del aparato. La estación manual de alarma deberá permanecer dentro de la cámara sometida al rocío continuamente durante 10 días. Ensayo de resistencia al calor. Tiene un material a ensayar. Consiste en una estación manual de alarma. El procedimiento que se tiene en un local con temperatura ambiental de 66 grados centígrados: se coloca la estación manual de alarma y se pone en funcionamiento a su voltaje nominal por un periodo de 2 horas. Ensayo a prueba de agua. El equipo a ensayar son aparatos. El material utilizado consistirá en un rociador de agua.
Los materiales a ensayar consiste en una estación manual de alarma con todas sus conexiones, tal como si fuera a conectarse para el servicio. Las condiciones del ensayo: el agua deberá estar a la temperatura del ambiente. El procedimiento que se realiza: somete la estación manual de alarma mediante el rociador a un baño de agua por un periodo de 1 hora. Compruebe que el agua no ha mojado los contactos. Ensayo de resistencia dieléctrica. El equipo de ensayo, el aparato a utilizar, es una fuente de corriente alterna de aproximadamente 60 Hz. Los materiales a ensayar: el material a ensayar consiste en una estación manual de alarma. Las condiciones de ensayo: el ensayo se realizará bajo la temperatura del ambiente. El procedimiento que se realiza es el siguiente: aplique una tensión durante 1 minuto a la estación manual de alarma. Durante 1 minuto a la estación manual de alarma con las magnitudes entre las partes que se indican a continuación. Se aplicará una tensión de 500 voltios para aquellas estaciones manuales de alarma que posean circuitos que trabajen con 30 voltios. Aplique una estación de 1000 voltios más 2 veces al valor numeral de circuito para aquellas estaciones manuales de alarma que posean circuitos que funcionan con una tensión mayor a 30 voltios. Las tensiones mencionadas se aplicarán entre sus partes vivas y las partes descubiertas no conductoras. Informe. El informe deberá contener como mínimo ensayos realizados de acuerdo a la norma venezolana Fondo Norma 758. La fecha de realización del ensayo, nombre de la persona que realizó el ensayo, características de funcionamiento según los ensayos de resistencia a impacto y vibraciones, ensayos de corrosión con atmósferas gaseosas, ensayos de corrosión con solución salina, ensayos de resistencia al calor, ensayo a prueba de agua y ensayos de resistencia eléctrica. Marcación y rotulación. Cada estación manual de alarma será marcada clara y legiblemente con la información siguiente: introducciones que indiquen su modo de operación para transmitir la señal, nombre del fabricante o marca registrada, hecho en Venezuela o país de origen, y el número de modelo que debe contener. La información anterior deberá ir en castellano directamente sobre la estación manual de alarma en lugar visible y en forma de placa metálica, impresión serigráfica o cualquier otro procedimiento que no permita ser borrado. Las instrucciones sobre operaciones estarán además en idioma inglés en los hoteles y otros sitios de recepción de turistas, como lo está en la imagen mostrada. La marcación correspondiente del lugar de origen, ya sea en Venezuela o país de origen, y el número de modelo podrán ir colocados externa o internamente en la estación manual de alarma. Recomendación: es necesario la instalación y que se establezca la estación manual de alarma en la organización o institución para así poder darle una seguridad laboral tanto a los trabajadores que laboran en la organización como a los visitantes y turistas que se encuentren en ella. Toda esta información nos conduce a revisar y realizar una lista de chequeo, la cual nos va a servir para validar y verificar el cumplimiento en cada uno de los aspectos establecidos en la norma venezolana Fondo Norma 758, año 1989. Para realizar la lista de chequeo es necesario identificar la organización donde se realiza la actividad, así como también el área o sección donde se realiza la inspección, la fecha en la cual se realiza la inspección, los participantes
de la inspección, así como también el lugar donde se realiza. En la bibliografía tenemos una norma británica, además de la norma venezolana Fondonorma 758/1979, norma venezolana Estación Manuel del Arma, primera revisión. En nombre del colectivo de la Universidad Politécnica Territorial de Yaracuy, Arístides Bastidas, sus autoridades y el Programa Nacional de Formación en Higiene y Seguridad Laboral, acompañado de sus docentes y estudiantes, agradeceremos las mejoras a todas nuestras presentaciones, que hay que reconocer son un esfuerzo inédito en el país, en pro de la masificación del conocimiento sobre la legislación en higiene y seguridad laboral, para lo cual todos debemos aportar. Muchas gracias.